Nuestro primer testimonio nos lo presenta un investigador. Él nos comenta que estoy trabajando en un artículo sobre contratación estatal y me está costando mucho organizar la jurisprudencia. He encontrado varias decisiones del Consejo de Estado sobre equilibrio económico del contrato, pero el problema es que no logro ver una línea clara. Siento que tengo muchas sentencias, pero no una estructura. No sé bien cómo identificar cuáles son realmente importantes, cuáles marcan un cambio o cómo conectar unas con otras sin que quede como un simple listado. Más que encontrar información, lo que necesito es entender cómo se construye una línea jurisprudencial bien hecha, con criterio, y no solo acumular decisiones. Listo, acabamos de escuchar el testimonio de una persona que está en el entorno de la contratación estatal desde un entorno académico, un investigador, una persona que nos está preguntando temas específicos sobre una investigación que está llevando a cabo sobre un artículo de contratación estatal y nos dice que tiene ciertas dificultades con organizar la jurisprudencia que ha encontrado. Pues como muchos sabrán, las sentencias están dispersas por el internet, entonces vamos a ver qué nos dice Mabella, obviamente enfocada desde la persona que le está preguntando. Entonces ya el testimonio acá está, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ok, el testimonio está acá y lo único que le vamos a agregar al prompt es eh, ten en cuenta el perfil de la persona que te está preguntando. En este caso, un investigador. Listo, vamos a dejar que Mabella nos responda con este testimonio y vamos a ver si le resulta útil a ese investigador que tiene su tesis o tiene su artículo trabado por un problema de la creación de una línea jurisprudencial. Ya vemos que Mabella nos está respondiendo, fue bastante rápida, entonces vamos a leer qué nos está estructurando y vamos a resolver ese primer testimonio. Entonces vamos a leer la respuesta. Nos dice, primero, antes que cualquier otra cosa, nos está diciendo que no tiene un problema de información, sino de método de investigación. La construcción de una línea jurisprudencial en contratación estatal, especialmente sobre el equilibrio económico del contrato, no consiste en acumular decisiones, sino identificar una estructura evolutiva del problema jurídico. A continuación, le explico cómo construir una línea jurisprudencial con rigor investigativo, apoyándonos en las bases normativas y jurisprudenciales pertinentes. Entonces nos da un punto de partida muy claro para este investigador. Nos dice, antes de clasificar las sentencias, debe formular una pregunta de investigación jurisprudencial precisa. Por ejemplo, ¿cómo ha definido y delimitado el Consejo de Estado las hipótesis de ruptura del equilibrio económico del contrato y cuáles son sus requisitos de configuración? Ya Mabella nos está dando un problema jurídico para la investigación y para la creación de esta línea jurisprudencial de este investigador. Acá nos empieza a hablar del fundamento legal y nos dice, no me lo voy a saltar porque no sea importante, no me lo salto porque no sea importante, sino porque ya él está haciendo una pregunta directamente de cómo estructurar la línea jurisprudencial y realmente eso es lo que nos importa en este momento. Entonces, lo primero que nos dice es cómo vamos a estructurar en esta línea jurisprudencial. Entonces, lo primero, antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer una lista, Mabella nos dice, organícelas en cuatro bloques analíticos. Lo primero es la fase de consolidación conceptual, la fase de sistematización de requisitos, la fase de precisión probatoria y carga de la prueba y la fase contemporánea, el riesgo contractual y la distribución de riesgos. Entonces analicemos cada una de las fases, cómo ella la estructura para la creación de esta línea jurisprudencial y la solución del testimonio de esta persona. Entonces nos dice en cada fase qué es lo que tiene que buscar este investigador, nos dice que en las sentencias que
que tiene que buscar en la primera fase son las que definen qué es la ecuación económica, la diferencia entre equilibrio financiero de rentabilidad, y establece que no toda pérdida configura ruptura. Aquí le dice qué puede identificar el investigador: el problema jurídico, las subreglas y los requisitos generales. En esta etapa suelen fijarse las tres grandes causas clásicas: el hecho del príncipe, el jus variandi y la teoría de la imprevisión. La segunda fase que le dice al investigador es: listo, vamos a hacer una fase de sistematización de los requisitos. Entonces dice: posteriormente la sección tercera estructura requisitos como la alteración grave, la imprevisibilidad, la exterioridad, la no imputabilidad y la prueba del perjuicio. Y acá nos dice que no es un cambio doctrinal, sino una depuración técnica que realiza la sección tercera del Consejo de Estado. La tercera fase que nos plantea MAVE es la fase de precisión probatoria y carga de la prueba, que es muy importante en los casos de desequilibrio económico del contrato. Recordemos que para probar este desequilibrio, el contratista debe allegar las pruebas, no puede simplemente alegar el desequilibrio, sino que tiene que probarlo debidamente. Entonces, en esta etapa la jurisprudencia empieza a exigir una prueba rigurosa, una demostración contable y un nexo causal entre el hecho y la afectación. Y ahora vamos a hablar de la última fase que nos plantea, la fase contemporánea, que es el riesgo contractual y la distribución de riesgos. Y nos dice: en los años recientes, la jurisprudencia ha conectado el equilibrio económico con la asignación contractual de riesgos, la matriz de riesgos y el principio de planeación. Aquí el enfoque cambia. Ya no basta comprobar la pérdida, sino que debe analizarse si el riesgo está contractualmente asignado y si este es un punto de inflexión en su línea. Entonces, siguiendo con los consejos que le da MAVE a este investigador, le dice cómo identificar esas sentencias que realmente son importantes. El investigador nos pregunta: tengo un reguero de sentencias que no sé si me sirven o no me sirven para la línea jurisprudencial que estoy haciendo. Entonces MAVE le dice: ¿cómo puede identificar estas sentencias según su relevancia y si realmente vale la pena que las analice y las integre en su investigación? Entonces, una sentencia estructural para un investigador, en este caso, si se dan cuenta, ya la respuesta que entrega MAVE es personalizada a la persona que le está preguntando. Le dice: una sentencia es estructural cuando fija una definición, concepto utilizado reiteradamente, crea y sistematiza requisitos, modifica una postura, introduce un criterio probatorio nuevo o conecta la figura con otra institución. ¿Cómo conectar las sentencias sin hacer un listado? Que es prácticamente lo que él nos está preguntando. No quiero una lista, quiero saber qué me sirve, qué de todas las sentencias que he encontrado me sirven. Entonces, les empieza a hacer un esquema narrativo y le dice qué sentencias tiene que tener en cuenta para su respuesta. Entonces, y ejemplo estructural de cómo hacerla. La jurisprudencia pasó de una concepción amplia del restablecimiento automático en su fase inicial a un modelo técnico basado en la prueba estricta y asignación de riesgos, que es la fase contemporánea. Eso es una línea jurisprudencial. Y ya nos explica que la línea jurisprudencial es la evolución argumentativa frente a un mismo problema jurídico. Y ahora nos habla un poco del fundamento constitucional y nos da una estructura metodológica sugerida para el artículo de esta persona, con 5 temas. Y le dice: clave de la metodología final, una línea jurisprudencial bien construida, no enumera sentencias, identifica subreglas, explica la continuidad y ruptura, muestra la evolución argumentativa, relaciona la jurisprudencia con la norma superior y le dice: usted no está escribiendo un inventario, sino está reconstruyendo un proceso doctrinal judicial. Y acá nos está dando el bloque de trazabilidad del que ya hablamos en el envío pasado y le dice la última precisión: si desea podemos construir juntos una matriz de análisis jurisprudencial específica para las sentencias que usted ya tiene recopiladas y así convertir su material en una línea sólida y publicable. Sin embargo, en este momento no le voy a preguntar o no le voy a decir que siga con esta instrucción, sino que quiero que me entregue qué sentencias podrían servirle a este investigador. Entonces, MAVE, dentro de tu repositorio, dame algunas sentencias que le puedan
servir a este investigador para la creación de su línea jurisprudencial. ¿Qué le estoy pidiendo? Que dentro de lo que ella ya conoce, me entregue las sentencias que a esta persona le van a servir, que va a leer y que va a estructurar dentro de su línea jurisprudencial. ¿Por qué es importante esto? Porque le ahorra muchísimo tiempo al investigador de estar buscando en los micrositios, en el internet, leyendo, sino que ya esta es una información que ha sido curada por expertos. Entonces Mabe ya lo que hace es asociar las sentencias que ya hemos tematizado y que tienen que ver con el tema que él está tratando, y miren que acá nos hace una lista de sentencias estructurales sobre las causas del desequilibrio, la imposición de tributos y la delimitación del riesgo, el método para analizar el desequilibrio y distribución de riesgos, el equilibrio y la liquidación contractual, la carga probatoria, el cambio jurisprudencial en el enriquecimiento sin causa, y nos da una etapa de cómo usar estas sentencias en su artículo, y nos da una conclusión metodológica. Con esto el trabajo se les simplifica mucho. Ustedes pueden buscar esas sentencias que acabamos de nombrar en internet y probablemente las encuentran muy fácil, pero probablemente no. Sin embargo, como Mabe ya se las está entregando de su repositorio curado, simplemente salen de aquí. Si es el caso de que usted es un investigador, sale del chat con Mabe, va al repositorio que adquiere con cualquiera de los planes de Mabe y encuentra la sentencia completa para que la analice y la pueda integrar a su investigación.